Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora en que nuevamente me hagas el favor de ver, analizar y difundir este video, con el objetivo de que más ciudadanos y ciudadanas de los Estados Unidos mexicanos se percaten de la ineficiente actuación, falta de interés, falta de ética, falta de moral, sin respeto a los derechos humanos, de mala fe, con parcialidad hacia las instituciones médicas o mejor postor, sin probidad, sin celeridad, sin eficiencia ni eficacia, sin profesionalismo y mucho menos una adecuada procuración de justicia por parte de los fiscales del Ministerio Público del Fuero Común, de la Agencia 1 y 5, de la Subprocuraduría General de Justicia Estatal, Región B, de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Mi nombre es Jesús Arroyo Martínez. Soy médico general y ahora estudiante del cuarto semestre de la carrera de Derecho. Te preguntarás por qué estoy estudiando Derecho y no continué por ahora con mi especialidad para convertirme en neurocirujano. La respuesta es simple, es decir, debido al hecho de que mi hermana Lidia Arroyo Martínez falleció debido a una horrible atención médica, lo cual expliqué de manera más explícita en uno de mis videos anteriores, que lleva el título de Horrorosa atención médica, tú lo decides. Deseo ser claro y enfático, esto es, no estoy en contra de los excelentes doctores, enfermeras, abogados, funcionarios públicos, fiscales del Ministerio Público. Al contrario, mis más sinceras felicitaciones y respeto por su desempeño profesional, ético y moral intachable. De igual forma, recomiendo que cuando seas atendido de manera adecuada por algún médico, enfermera, abogado de alguna institución del Estado, funcionarios públicos, por citar algunos ejemplos, te tomes el tiempo de elaborar por escrito un reconocimiento, tal y como yo lo he hecho en repetidas ocasiones, con el objetivo fundamental de que ellos y ellas continúen estimulándose para seguir desempeñando sus labores de una manera ética, moral, profesional, humana, de buena fe, con respeto a los derechos humanos. Me veo en la terrible necesidad, una vez más, de ventilar este video debido a todas las aterradoras irregularidades y actos de corrupción con los que me continúo enfrentando. Me explico. Días posteriores al lamentable fallecimiento de mi hermana Lidia Arroyo Martínez, contraté los servicios de un abogado particular de nombre Martín Arturo Negrete Chávez, con cédula profesional número 3388413, para interponer una querella por probable homicidio culposo, secundario a una presunta negligente y mala práctica médica en la Subprocuraduría General de Justicia Estatal de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. El abogado particular y un servidor interpusimos la querella en la Subprocuraduría de Justicia Estatal Región B de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, el día 2 de septiembre del 2014, la cual se turnó a la Agencia Investigadora 1, a cargo de la fiscal del Ministerio Público del Fuero Común, licenciada Juliana Janet Morales Chowell, con número de carpeta de investigación 25.471/2014, en contra de 4 instituciones médicas partícipes, las cuales son el IMSS Clínica 2 y el Hospital Médica Insurgentes, estos dos nosocomios ubicados en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, además del Hospital Aranda de la Parra y el IMSS T1 de alta especialidad, ambos hospitales ubicados en la ciudad de León, Guanajuato, y sus médicos y o quien resultara responsable. Además, reitero, contratar los servicios del abogado particular de nombre Martín Arturo Negrete Chávez, con cédula profesional número 3388413. Esto con la finalidad de que este abogado particular me orientara, asistiera y auxiliara en caso de que se presentaran acciones o omisiones
por parte de los agentes del Ministerio Público del Fuero Común en la investigación del probable homicidio culposo secundario a una presunta negligente y mala práctica médica que culminó con el fallecimiento de mi hermana, reitero nuevamente, Lidia Arroyo Martínez, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal o suspensión del procedimiento y además el juicio de amparo. La investigación inició aparentemente muy bien por parte de la agente del Ministerio Público del Fuero Común, licenciada Juliana Janet Morales Chowell, con quien sostuve mi primera entrevista el día 5 de septiembre del 2014 a las 9:30 horas aproximadamente, en la Agencia de Investigación 1 de la Subprocuraduría General de Justicia Estatal Región B, en donde en el acta de ampliación de entrevista de testigo le entregué varias documentales sobre el probable homicidio culposo secundario a una presunta negligente y mala práctica médica que culminó con la muerte de mi hermana Lidia Arroyo Martínez. Antes de retirarme, la fiscal del Ministerio Público, hago hincapié, licenciada Juliana Janet Morales Chowell, me reiteró que iba a realizarse una investigación de respeto a los derechos humanos, con objetividad, imparcialidad, profesionalismo, celeridad, eficiencia y eficacia, por lo que quedé muy impresionado, atónito, estupefacto y feliz de que se iba a realizar una gran investigación para la búsqueda de justicia del fallecimiento de mi hermana. Pero todo lo anterior sería una vil y total mentira. Es decir, la gente del Ministerio Público tardó 8 días aproximadamente para que le entregaran el expediente médico del Hospital Aranda de la Parra. 1 mes aproximadamente para que le entregaran el expediente médico del Hospital Médica Insurgentes. Y 4 meses para poder obtener los expedientes médicos del IMSS Clínica 2 de la ciudad de Irapuato y del IMSS T1 de alta especialidad de la ciudad de León, Guanajuato, ya que por una razón inexplicable siempre le faltaba algún dato sobre mi hermana, es decir, no anotó el número de seguridad social y otros datos en 2 ocasiones, por lo que tuvo la gente del Ministerio Público del Fuero Común que elaborar y enviar más oficios. Posterior a quejarme ante los subprocuradores de justicia de la región B de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, en donde lo hice por primera vez ante el subprocurador licenciado Joel Romo Lozano, y después de su cambio a otra ciudad se lo expuse al nuevo subprocurador maestro César Augusto Gasca Toledo acerca de todas las irregularidades realizadas por parte de la agente del Ministerio Público del Fuero Común, licenciada Juliana Janet Morales Chowell. El subprocurador maestro César Augusto Gasca Toledo me hizo el favor, posterior a planteárselo, de cambiar mi carpeta de investigación 25.471 diagonal 2014 de la Agencia de Investigación 1 a la Agencia de Investigación 5, en donde el responsable de esta última agencia o Agencia 5 se comprometió ante el propio subprocurador maestro César Augusto Gasca Toledo y un servidor que realizaría una investigación regida por los principios de buena fe, objetividad, profesionalismo e imparcialidad, lo cual sería otra mentira de igual forma. Después de todas estas irregularidades, o mejor llamados actos de corrupción, se desprende lo siguiente de manera concreta. Punto número 1. El abogado que contraté de nombre Martín Arturo Negrete Chávez, con número de cédula profesional 3388413, obtuvo su título en Derecho en la Universidad de Guanajuato, en donde seguramente le enseñaron que el IMSS es una institución federal
y que a pesar de ello puede interponer las denuncias o querellas en contra del IMSS en la Subprocuraduría Estatal y no en la Procuraduría General de Justicia de competencia federal. Por poco y este abogado interpone la querella en la Comisión Nacional del Agua, en Telmex o en Soriana. Punto número 2. Pero eso no es lo más grave. Únicamente, es decir, los agentes del Ministerio Público del Fuero Común del Estado, licenciada Juliana Janet Morales Chowell, y el licenciado Ricardo Pérez Ruiz, no sé en dónde obtuvieron sus títulos profesionales en Derecho, pero además todas las capacitaciones que han recibido por parte de la Procuraduría General de Justicia Estatal, en donde los capacitadores de la Subprocuraduría General de Justicia Estatal, de igual forma, les enseñaron a los fiscales del Ministerio Público que no había diferencia entre el fuero común y el orden o fuero federal, por lo que son libres de conocer de ambos fueros. Punto número 3. Empero, además pedí el auxilio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a través del subprocurador José Raúl Montero de Alba, encargado de la Subprocuraduría de los Derechos Humanos en la zona B de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y sus agentes investigadores, la licenciada María Gracia Zavala Gutiérrez y el licenciado Sergio Antonio Jaime Arredondo, a quienes visité desde mediados de enero del 2015 y que posterior a explicarles todas las irregularidades por parte de los agentes del Ministerio Público del Fuero Común, de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado, tampoco me advirtieron, insisto, que la Subprocuraduría General de Justicia del Estado no era competente para conocer asuntos relacionados con el IMSS. Esto es, debieron haberme prevenido que mi querella en contra del IMSS nunca, pero nunca procedería a través de esa instancia, por lo que nunca podría obtener justicia en el probable homicidio culposo secundario a una presunta negligencia y mala práctica médica. Punto número 4. Pero además pedí el auxilio de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado para que se me asignara un asesor jurídico, por lo que se me fue asignada la asesora jurídica de nombre Karina Rodríguez y a otro asesor, creo que de nombre Luis Ernesto Méndez Cholico, quienes tampoco me advirtieron que mi querella nunca prosperaría para la obtención de justicia en la Subprocuraduría Estatal de Justicia de Irapuato, Guanajuato, en contra del IMSS, ya que pertenecen a la misma institución putrefacta y corrupta. Punto número 5. En la audiencia de reclamación por el no ejercicio de la acción penal en mi carpeta de investigación 25.471 diagonal 2014, la juez de control tampoco me advirtió que esta no era la vía de competencia para obtener justicia en contra de los médicos del IMSS. Punto número 6. De igual forma, profesores abogados de mi escuela, particulares y funcionarios públicos de Irapuato, Guanajuato, tampoco me advirtieron que no era la vía adecuada para adquirir justicia en contra de los médicos del IMSS. Y estoy seguro que tampoco saben la distinción del fuero común y del fuero federal. Punto número 7. Acudí a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el día 22 de julio del 2015 para presentar una queja en contra de la Subprocuraduría Estatal de los Derechos Humanos. De manera concreta, en contra del subprocurador José Raúl Montero de Alba, la agente investigadora María Gracia Zavala Gutiérrez. Además, otra queja por el probable homicidio
culposo secundario a una presunta negligente y mala práctica médica que culminó con el fallecimiento de mi hermana Lidia Arroyo Martínez. Quiero precisar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la agente investigadora licenciada Maribel García Carrillo, tampoco me advirtieron sobre la improcedencia de la vía en la Subprocuraduría General de Justicia Estatal en contra de los médicos del IMSS Clínica 2 de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y el IMSS T1 de alta especialidad de la ciudad de León, Guanajuato, para la obtención de justicia en el lamentable caso de mi hermana. Deseo recalcar que hasta este momento la licenciada Maribel García Carrillo tampoco me ha presentado ningún avance sobre la queja con número de folio 72006, aduciendo que la Subprocuraduría General de Justicia Estatal de la ciudad de Irapuato, en Guanajuato, no le ha mandado respuesta a sus oficios, y mucho menos la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato. Punto número 8. Acudí a la representación gratuita en materia civil de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, a mediados de enero del 2015, de manera concreta con el licenciado Alfonso Suaste Puerto, quien es el encargado de dicha representación, para pedir su auxilio y demandar de manera civil a mi abogado particular por daño patrimonial, pero sobre todo por daño moral, por incumplimiento de obligación. A lo que me respondió que yo no contaba con pruebas suficientes y concretas para poder hacerlo, pero que el abogado bajo su cargo y que trabaja en dicha institución, de nombre licenciado Néstor Ezequiel Manso Villegas, le propuso que querellara a un servidor al abogado particular que contraté de manera penal por el probable hecho constitutivo de delito, abogados, patronos y litigantes, tipificado en el artículo 265 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, y que posterior a obtener una sentencia favorable en la Subprocuraduría General de Justicia Estatal de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y de la instancia judicial, nuevamente acudiera con ellos para demandarlo ahora sí civilmente. Así lo hice. Sin embargo, la querella no prosperó, ya que al asesorarme con diversos abogados particulares y funcionarios públicos, me explicaron que por ese encuadramiento de probable hecho delictivo sería muy difícil probar que el abogado particular de nombre Martín Arturo Negrete Chávez, como mi representante, se abstuvo de realizar gestiones, trámites o promociones relativas a su representación. De lo que se desprende que no hubo ningún total abandono, ya que mi representante social y el encargado de realizar gestiones, trámites o promociones es la Subprocuraduría General de Justicia Estatal de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, a través de sus fiscales del Ministerio Público, y lo cual sería muy difícil de probar, por lo que fui víctima de la burla de estos funcionarios nuevamente, ya que sí se podía interponer la demanda civil en contra de mi abogado particular de nombre, lo reitero nuevamente, Martín Arturo Negrete Chávez, por daño patrimonial, pero sobre todo moral, por incumplimiento de obligación, a la par o junto con la querella penal, pero por otro probable hecho constitutivo de delito que expondré en otro video. Punto número 9. Acudí de igual forma el día 12 de agosto del 2015 a las 9 de la mañana aproximadamente con el licenciado Edgar Arredondo de la Defensoría en Materia Penal del Estado de Guanajuato, ubicada dentro de las instalaciones de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado, Región B, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Y este funcionario tampoco me quiso auxiliar con la conducta de corrupción por parte de los fiscales del Ministerio Público del Fuero Común, aduciendo que sus jefes jerárquicos no se lo permitían, y por lo tanto un servidor
nuevamente debía continuar en esta querella llena de vicios, irregularidades y corrupción solo. Peticiones. Señor Gobernador Miguel Márquez Márquez, señor Procurador del Estado, licenciado Carlos Amarripa Aguirre, y Director General de la Defensoría Pública del Estado de Guanajuato, licenciado Galo Carrillo Villalpando. Les pido de la manera más atenta y cortés que ya les exijan a los agentes del Ministerio Público de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado Región B, a los asesores jurídicos de la misma instancia, a los defensores de la representación gratuita en materia civil y a los abogados de la Defensoría Pública Estatal en materia penal de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, que se conduzcan conforme lo marca nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados, convenciones y acuerdos internacionales que México haya celebrado o celebre, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, vigente en dicho momento, Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley de Representación Gratuita en Materia Civil para el Estado de Guanajuato y la Ley de la Defensoría Pública Penal del Estado de Guanajuato. Señor Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, licenciado Gustavo Rodríguez Junquera, de igual forma le pido que ya les exija tanto al subprocurador José Raúl Montero de Alba, a la agente investigadora María Gracia Zavala Gutiérrez y al agente investigador licenciado Sergio Antonio Jaime Arredondo, que se conduzcan conforme lo marca nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados, convenciones y acuerdos internacionales que México haya celebrado o celebre, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato y el Reglamento Interno de la Procuraduría de los Derechos Humanos para el Estado de Guanajuato. Señor Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, licenciado Luis Raúl González Pérez, también le pido de la manera más atenta y cortés que le exija a la licenciada Maribel García Carrillo que se conduzca conforme lo marca nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados, convenciones y acuerdos internacionales que México haya celebrado o celebre, Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Ley General de Víctimas, con el objetivo de que se me resuelva mi queja con apego y respeto a los derechos humanos, garantías individuales, con objetividad, imparcialidad, profesionalismo, celeridad, eficiencia y eficacia. Deseo y quiero informarles a todos los funcionarios públicos corruptos, con doble moral, sin ética, sin respeto a los derechos humanos, con mala fe, con parcialidad al mejor postor, sin legalidad, sin probidad, sin profesionalismo, sin celeridad, sin eficiencia ni eficacia y sobre todo sin la finalidad de proporcionar una pronta, plena y adecuada procuración de justicia, que renuncien a sus cargos, ya que mis compatriotas y un servidor estamos hartos de ustedes, debido a que lo único que hacen es agraviar a mis hermanos y hermanas compatriotas y a un servidor. Es mi deseo y quiero dejar asentado en este video que cualquier cosa que me llegara a pasar o a mi familia, hago responsables a todos estos funcionarios públicos con los que he tenido fuertes argumentos y discusiones debido a sus negligentes acciones u omisiones previamente explicadas. De igual forma, deseo informarle a la Subprocuraduría General de Justicia del Estado Región B en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, que no soy delincuente, para que no vayan a querer, como ya es de costumbre en dichas instituciones, el quererme imputar y o sembrar actos punibles falsos o pruebas delictivas respectivamente. No les tengo miedo, ya que prefiero morir argumentando y buscando justicia para mi hermana
Lidia Arroyo Martínez, conforme a derecho, que vivir arrodillado ante funcionarios corruptos e instituciones del Estado putrefactas con corrupción e irregularidades. Hermanos y hermanas compatriotas de los Estados Unidos mexicanos, ya es hora de que luchemos conforme a derecho en contra de estas instituciones gubernamentales y sus funcionarios públicos con doble moral, sin ética, sin respeto a los derechos humanos, con mala fe, con parcialidad al mejor postor, sin legalidad, sin probidad, sin profesionalismo, sin celeridad, sin eficiencia ni eficacia, y sobre todo sin la finalidad de proporcionar una pronta, plena y adecuada procuración de justicia. Debido al actuar corrupto e irregular de todos los funcionarios públicos previamente descrito, ahora menos me detendré en la búsqueda de justicia conforme a derecho en el lamentable fallecimiento de mi hermana Lidia Arroyo Martínez. Muchísimas gracias por ver, analizar y compartir este video con tu apreciable familia, parientes y amigos para que no te suceda todo lo que me ha pasado a mí. Muchísimas gracias.